La marca que define a un cristiano auténtico no es hacer una oración o pasar al frente durante una reunión en la iglesia. Probablemente ni siquiera es cuando te bautizas frente a una congregación de creyentes. El momento decisivo de un nuevo cristiano es cuando entiende que hacer lo correcto tendrá un costo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, me encanta lo que acabamos de escuchar. La fe cristiana, una fe auténtica, se muestra mejor, se pone en evidencia cuando hay un precio que pagar por vivirla. Esa siempre será la marca distintiva, y creo que en nuestro contexto moderno nos resulta fácil pensar que el costo es algo que experimentan personas en otras situaciones. Pero la realidad es que para todo cristiano habrá un costo al seguir a Cristo, y si no hay un costo, ¿cuál es la razón para creer que realmente lo estoy siguiendo? Él dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso va a significar algo en la vida de todo verdadero creyente. No necesitamos ir a buscarlo, simplemente va a llegar. Nos llegará, y a la luz de eso significa que debemos vivir con intencionalidad y con un sentido de urgencia. Sí, y ahí es donde entra Pedro en su primera carta que estamos siguiendo en esta serie, cuando dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes. Hay una verdadera urgencia en la vida cristiana porque hay un límite en el tiempo que tenemos. Hay un límite en el tiempo que tiene cada persona no creyente también. Cada persona no creyente que conozco tiene una cantidad limitada de tiempo y una cantidad limitada de tiempo en la que yo podría compartirles el Evangelio. Y quién sabe cuándo volverá el Señor Jesús. Así que los relojes están corriendo, como vamos a ver hoy. Y hay una urgencia, lo que significa que tengo que vivir con autodominio y con un propósito para Jesucristo hoy. Bueno, con mucha menos sensación de urgencia, nuestro reloj también está corriendo. Así que vayamos al mensaje de hoy. Nos encontramos en 1 de Pedro, capítulo 4, en los primeros 11 versículos, en la medida que continuamos con el mensaje Nueva Urgencia. Aquí está el pastor Colin. Dios ha fijado un día en el que interrumpirá la línea de tiempo de la historia humana. Nos ha dado un tiempo limitado para completar lo que nos ha llamado a hacer. Y la mejor manera de darle un nuevo sentido de urgencia a nuestra vida para Cristo es que nos fijemos en el tiempo. La urgencia se ve favorecida al poner atención al tiempo, siempre. Así que no lo pospongas, fíjate en el tiempo. Ahora quiero referirme a 3 relojes de nuestro tiempo actual que Dios nos da para aumentar nuestro sentido de urgencia. Y cuando tenemos un sentido de urgencia, no tenemos más tiempo que perder con el pecado. He aquí los 3 relojes. El primero lo describiré simplemente como tu tiempo, y es de lo que habla Pedro en los versículos 2 y 3. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne ya no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Observa que Pedro ve 2 formas en las que una persona puede vivir. Puedes vivir para los deseos y pasiones humanas o puedes vivir para hacer la voluntad de Dios. Y todos nos enfrentamos a esta elección de vivir simplemente al nivel de lo que es natural o vivir intencionalmente comprometidos a seguir la voluntad de Dios. Y lo que Pedro está diciendo es muy simple. Ya has pasado suficiente tiempo dejándote llevar por tus inclinaciones naturales. Has pasado suficiente tiempo de tu vida coqueteando con el pecado. Estás llegando al punto en el que seguir a Jesucristo te va a costar. Prepárate para pagar el precio como lo hizo Jesús y sigue adelante porque ya has pasado suficiente tiempo en una vida cristiana mediocre. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando llegue el día en que estemos delante de Jesucristo, ninguno de nosotros querrá decirle, «Sabes, Señor, tuve una gran vida y cumplí todos mis deseos». No quiero decir eso cuando esté ante Él. Más bien quiero poder decir, Señor, traté de hacer tu voluntad en todo. Ahora bien, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda antes de que llegue ese día. Pedro se refiere a tu tiempo, a la duración de tu vida.
A nosotros se nos ha concedido una cantidad limitada de tiempo. A mí me resulta muy útil pensar en la vida si la divido en 3 diferentes etapas. Creo que eso aporta mayor claridad. Están los años de escuela y de universidad. Están los años de construir una carrera y formar una familia. Están luego los años de la edad mediana. Están entonces los años del nido vacío para algunos. Están los años de jubilación. No puedes pasar por ninguna de estas etapas 2 veces. Solo tienes una oportunidad de vivir para Cristo en la escuela. Mi oportunidad de hacerlo ya pasó hace mucho tiempo. Tienes una oportunidad de ser un estudiante totalmente comprometido con Jesucristo en la universidad. Tienes una oportunidad de vivir tus 20 al máximo para Jesús. Tienes una sola oportunidad de formar una familia de una manera piadosa. Una sola oportunidad por cada etapa. Tienes una oportunidad a través de las peligrosas aguas de la autocomplacencia de la mediana edad. Tienes una sola oportunidad de superar esa temida autocomplacencia. Tienes una oportunidad de terminar fuerte en los años de tu jubilación. ¿Y sabes algo? Es demasiado fácil para nosotros pasar por la vida. Pero tienes una oportunidad para superar esa temida complacencia y terminar con fuerza en los años de tu jubilación. Es demasiado fácil para nosotros ir por la vida pensando que realmente vamos a vivir plenamente para Cristo en la etapa que viene. Pero mientras tanto necesitamos hacer un poco de espacio para dedicarnos a nuestras cosas, claro. Y Pedro está diciendo, escucha, no tienes tiempo para eso. Dios nos ha dado este gran objetivo y cada uno tiene un tiempo limitado para hacer que nuestras vidas cuenten para Dios. No querrás presentarte ante Él en el último día y decirle, Señor, tenía la intención de entregarme por completo a ti, pero deja de perder el tiempo con el pecado. Ese es el primer reloj, tu tiempo. Pero hay otro reloj que está corriendo y voy a llamarlo su tiempo. Recuerda que nuestro objetivo es vivir de tal manera que las personas que se resisten reciban las buenas nuevas de Jesucristo y puedan glorificar a Dios. Y su tiempo, el tiempo de las personas que se resisten, también es un reloj que está corriendo. Las personas reacias tienen un tiempo limitado para venir a Cristo y una oportunidad limitada para hacerlo. Y así Pedro llama nuestra atención a este segundo reloj. No es solo tu tiempo el que se acaba, sino también el tiempo de ellos, su tiempo. Fíjate en el versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desafío de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos también tendrán que rendir cuentas. Ahora piensa en esa persona difícil, quizás en tu oficina, la persona que dice malas palabras, quizás en tu escuela, o esa persona que conoces que es realmente hostil. Al final, él o ella tendrá que dar cuentas a Dios. Piénsalo bien, las personas que se resisten tendrán que rendir cuentas a Dios y su tiempo es corto. Su tiempo se termina. Y así dice Pedro en el versículo 6, porque con este fin fui predicando el evangelio aún a los muertos. Recuerda que solo habían pasado alrededor de unos 30 años desde el día de Pentecostés cuando Pedro escribió esta carta. Y en ese corto espacio de tiempo las buenas nuevas de Cristo habían llegado desde una ciudad de Jerusalén. Habían llegado a todo el imperio romano y personas muy reacias en todo el imperio habían llegado a la fe en Jesucristo. Se habían fundado iglesias y se habían enviado misioneros. Luego, gradualmente, la primera generación de creyentes fue muriendo. Y Pedro describe en el versículo 6 lo que sucede cuando un cristiano muere. Primero dice que han pasado bajo el juicio de la muerte, porque por supuesto la muerte es el juicio universal sobre todo pecado humano. Pero por la misericordia de Dios y por el poder del Espíritu, viven. Estos creyentes murieron como los hombres mueren en el cuerpo, pero viven como Dios vive en el Espíritu. Por eso se predica el Evangelio, porque la gente muere. Y la razón por la que hay que predicar el Evangelio es para que cuando la gente muera, en verdad pueda vivir. Las personas que viven a tu alrededor
y que se resisten a las afirmaciones de Cristo van a morir un día, y cuando mueran tendrán que rendir cuentas a Dios. Por eso hay que predicar el Evangelio, para que cuando mueran puedan vivir porque han llegado a creer en Jesucristo. La urgencia de todo esto no es solo que mi tiempo para participar en este ministerio es corto, sino que el tiempo de ellos para recibir este ministerio es también corto. Piensa en todas las personas con las que te relacionas hoy, con las que no tendrás ningún contacto dentro de unos años. Esta es su oportunidad. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Urgencia. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero si quieres volver a escuchar este programa o cualquier otro programa de la serie, siempre puedes hacerlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa, descargar un archivo MP3 de forma gratuita o suscribirte a nuestro podcast. Ahora regresemos al mensaje con el pastor Colin. Nuestro reloj está corriendo. Mi tiempo es corto. Su reloj está corriendo. Su tiempo es también corto. Entonces, en tercer lugar, nuestro tiempo. El tercer reloj, nuestro tiempo. Me refiero ahora al cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Nuestro tiempo como iglesia es corto. Por eso Pedro dice en el versículo 7 que el fin de todas las cosas se acerca. Y por supuesto está hablando del gran día en que el Señor Jesucristo volverá en poder y gloria. Y la iglesia de Jesucristo tiene hasta ese día para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es nuestro tiempo. El tiempo dado a la iglesia es el tiempo hasta que Jesús regrese, y Pedro dice que el fin está cerca. Ahora bien, nadie sabe el día, la semana, el mes o el año del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero las Escrituras dejan claro que sucederá y que es un acontecimiento que podría ocurrir en cualquier momento. Toda la Biblia nos relata la cadena de acontecimientos que Dios ha orquestado a lo largo de la historia de la humanidad. Dios creó el mundo, después la caída de la humanidad en el pecado, la maldición sobre la tierra y sobre este planeta. Dios se dio a conocer a Abraham y le hizo maravillosas promesas. Hizo de Abraham una gran nación, los sacó de Egipto en el Éxodo, les dio la tierra que les había prometido, construyó con ellos un reino maravilloso, se rebelaron contra él, fueron llevados al exilio, los trajo de vuelta y luego cumplió su promesa enviando al Mesías prometido. Él vino del cielo, nació como uno de nosotros, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y después de resucitar, ascendió a los cielos. 10 días después de ascender a los cielos, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que creían, y ese fue el penúltimo acontecimiento en el calendario de Dios. Todo lo que falta ahora es que Jesucristo regrese en gloria. Es el siguiente evento en el calendario de Dios y lo ha sido desde el día de Pentecostés. Cuando eso suceda, los creyentes cristianos serán llamados para encontrarse con Cristo y entrar en su presencia para siempre. Lo que le sucedió a Jesús en la ascensión, le sucederá a todo su pueblo ese día. Compartimos espiritualmente su muerte y compartimos espiritualmente su resurrección. Ese día compartiremos físicamente su ascensión. Nos encontraremos con Él en el aire. Sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos transformados. Ahora bien, este no será el fin de la historia del mundo. La Biblia habla de otros acontecimientos que continuarán después que los creyentes hayan sido llevados a la presencia de Cristo. Este no será el fin de la historia del mundo, pero sí el fin de nuestro tiempo. Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia cristiana, una cantidad limitada de tiempo para llevar el Evangelio de Jesús a todas las naciones. Tenemos un espacio de tiempo limitado para hacerlo, y eso es lo que Pedro está hablando aquí. El fin está cerca, así que está exhortando a la iglesia a que nos demos prisa en nuestra tarea. Entonces, hay 3 relojes,
y todos están en marcha. Está el reloj de mi tiempo, la cantidad de tiempo que Dios me da para estar aquí. Está el reloj del tiempo que Dios le da a las personas que se resisten, su tiempo, y está el tiempo de la iglesia hasta que Jesús vuelva. Dios nos ha encomendado una tarea y no tenemos toda la eternidad para llevarla a cabo. Hay una urgencia en llevar las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que se resisten en nuestras ciudades. Hay una urgencia en llevar las buenas nuevas de Jesucristo a nuestras universidades, a nuestras empresas, al mundo musulmán, al mundo hindú, al lejano oriente, al África Central. La iglesia nació en una explosión de vida espiritual el día de Pentecostés, una explosión de vitalidad por el poder del Espíritu Santo. La persecución hizo que estos creyentes se dispersaran por el Imperio Romano y en 30 años llevaron el Evangelio por esa parte del mundo. Pero ahora Pedro escribe a la iglesia 30 años después, porque corre el peligro de perder su impulso. Y aquí estamos hoy, 2000 años después, y nuestro peligro es que nos hemos acomodado como parte de nuestra rutina y la hemos organizado para nuestra conveniencia y nos olvidamos de por qué estamos aquí, de por qué existimos. Nuestro tiempo es limitado, el fin está cerca. Entonces, si supiéramos que nos queda un año hasta que Jesús vuelva, ¿qué haríamos? ¿Qué harías tú si supieras que te queda poco tiempo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué harías si supieras que te queda muy poco tiempo? Pedro nos da la respuesta. Veámoslo de forma muy sencilla y con esto concluimos. Establece 3 prioridades. Cuando sepas que el tiempo se acaba, esto es lo que debes hacer. Primera prioridad, número 1, orar. Miren lo que dice el versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. El desafío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es tan abrumador que ese debe ser la primera prioridad. Aquí es donde hay que empezar. Y si se sienten presionados por el temor, tengan la mente clara y oren. Segunda prioridad, o número 2, el amor. Así lo afirma el versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Un marido y su esposa están discutiendo, se dicen palabras hirientes y al día siguiente él tiene un accidente de auto y muere. Si hubieran sabido que era su última noche juntos, no habrían discutido y si lo hubieran hecho, lo habrían resuelto. Decidimos diferente cuando sabemos que nos queda poco tiempo. Hay muchas formas de resolver una pelea, pero la más rápida siempre es perdonar. Y verás, eso es lo que dice Pedro. Es decir, podríamos discutir sobre muchas cosas durante los próximos 10 años, pero si supiéramos que nos queda poco tiempo, elegiríamos tomar el mejor camino. El amor cubre multitud de pecados. Y entonces el tercer punto, la tercera prioridad, son los dones. Mira el versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es una verdad maravillosa el que cada cristiano ha recibido un don de Dios, por lo menos uno. Dios te ha dotado de un don. Por eso no podemos permitirnos tener creyentes sentados en los bancos de la iglesia. Dios tiene un lugar en el ministerio para ti en el cuerpo de Cristo y el cuerpo tiene un tiempo limitado para hacer su trabajo. El tiempo es corto, así que asegúrate de encontrar tu lugar en el cuerpo para que puedas usar tu don y luego hacerlo con todo tu corazón. Si tienes el don, por ejemplo, de la hospitalidad, eso es maravilloso. Algunas personas son maravillosas en el uso de sus hogares y Dios te ha dado ese amor para hacer esto y ese don para hacerlo. Abre tu hogar con gusto a los demás. Hazlo como un servicio a Dios. Si alguien ha recibido el don de predicar, recuerda que cuando enseñas no solo estás expresando tus propias ideas, sino que estás predicando la palabra misma de Dios. Se te ha confiado algo de gran valor, de gran urgencia. Y si estás sirviendo, hazlo con la fuerza que Dios te da.
Dios te sostendrá para todo lo que te llame a hacer, y te sostendrá mientras te llame a hacerlo. ¿Ves la visión que Pedro tiene para la iglesia de Jesucristo aquí? ¿Ves la visión que Dios tiene para nosotros? Hay personas que se resisten al Evangelio a todo nuestro alrededor, y un día rendirán cuentas a Dios. Por eso necesitan escuchar el Evangelio, para que cuando mueran también puedan vivir, y no les queda mucho tiempo. Dios nos ha llamado a ser sus siervos, pero no vamos a ser de mucha utilidad como sus siervos mientras andemos perdiendo el tiempo con el pecado. Dice Pedro aquí que ya hemos hecho suficiente de eso. Dios nos llama a vivir el resto de nuestras vidas terrenales para cumplir su voluntad. No tenemos tiempo que perder con el pecado. Y la iglesia tampoco tiene mucho tiempo, porque se nos ha dado una comisión grande y trascendental de llevar las buenas nuevas a todas las personas del mundo. Y cuando toda la iglesia vea que el tiempo se acaba, cuando eso afecte nuestras almas y lo creamos, entonces oraremos, amaremos y serviremos. Y quién sabe cuántas personas que se resisten al Evangelio algún día darán gracias a Dios y glorificarán a Dios. Oremos. Señor, hay diferentes pecados de los que nos adviertes en el transcurso de nuestras vidas y de los que necesitamos arrepentirnos específicamente. Y hoy, bajo tu palabra, sentimos que necesitamos arrepentirnos del pecado de la complacencia. Y lo hacemos, Señor. Enséñanos a vivir como aquellos que saben que su tiempo es corto, aquellos que saben que el tiempo de los demás a nuestro alrededor, que se resisten al Evangelio, es también muy corto. Y danos una perspectiva juntos mientras pensamos en el ministerio de la Iglesia de Jesucristo hasta ese gran día en que nos lleves a tu presencia. Y podemos ver que cuando lo comprendamos, seremos diferentes en nuestra oración, diferentes en nuestro amor y diferentes en nuestro servicio. Haznos administradores de lo que hemos recibido para que hagamos tu voluntad y para que otros puedan alegrarse en el último día. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Qué gran recordatorio nos ha dado el pastor Colin el día de hoy acerca de nuestro tiempo aquí en la tierra, cuán corto es. Y por esto es que debemos aprovecharlo al máximo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Urgencia, el cual forma parte de una serie más larga titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Si te perdiste alguno de los episodios de esta serie, siempre puedes escucharlos en línea visitando abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa, descargar un archivo MP3 de forma gratuita o suscribirte a nuestro podcast. Y queremos recordarte que nosotros podemos compartir estos recursos gracias a personas como tú. Si decides contribuir mensualmente, nos encantaría enviarte un libro del pastor Colin como agradecimiento. El nuevo libro, Mantente en buena forma espiritual, se basa en los mandamientos clave del libro de Judas. Y este libro es nuestra forma de agradecer a todos aquellos nuevos donantes mensuales. Para saber más acerca de cómo contribuir con Abre la Biblia o hacer una donación, por favor visita abrelabiblia.org/donar. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Cómo se comparan tus expectativas con lo que dice la Biblia? Descúbrelo en el próximo episodio de Abre la Biblia.